El tema que nos tocó, la porción que nos tocó habla de jueces y se encuentra en Deuteronomio, abarca Deuteronomio 16, 18 al 21, 9, Isaías 51, 12 al 52, 12, Mateo 5, 38 al 42 y Primera de Corintios 5, del 9 al 13. La palabra de Dios se centra en jueces, ciertamente, pero el Señor nos ha venido hablando desde el martes que comenzamos el estudio a que el juez soberano y poderoso se llama Jehová y es el único quien está ahí al frente para nosotros, para que Él nos pueda evaluar. En muchas ocasiones no empezamos el juicio o el justo juicio con nosotros mismos y nos enfocamos como congregación a pararnos aquí enfrente y poder juzgar a todos los demás sin ver nuestros propios errores y ver las propias injusticias que suceden dentro de la iglesia. Es necesario tomar valor y tocar estos temas que para muchos tal vez sea un tabú o muy incómodo, difícil de poder hablar, pero es la verdad y es palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sabemos de que Dios siempre es amoroso, pero también es un Dios que nos corrige. Y a veces nos enfocamos mucho en el amor de Dios, pero también Dios un día nos va a juzgar. Él es nuestro justo juez. Y dice en Salmos 34:15, dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por lo tanto, tenemos que mirar también cuando Dios nos disciplina como hijos. A veces nos enfocamos más en el amor, pero en la disciplina no queremos. Y Dios siempre eso quiere, que nos disciplinemos, para que cuando lleguemos ahí, delante de Él, ya estás moldeado como Él quiere. Amén. Y le doy muchas gracias al Señor de que ya van varios días que estoy aquí. No sé cuál es su voluntad, pero Él sabrá. Mis pensares son otro. Cuando me tocó mi parashat la semana pasada, pensaba, ya cumplí con el Señor. Y venía pensando en la mañana, digo, mi pensar que ya cumplí, pero Dios tiene otro plan, digo. Quién sabe qué es lo que quiere, pero nada más yo digo que cedo mi voluntad a mi Padre, a mi juez, a mi oficial que va delante de mí. Hermana Susana, es un privilegio también poder contar con su presencia en esta mañana. Bienvenida. Pues muchas gracias. Y porciones atrás hemos visto a través de la muerte, a través de ese derramamiento de sangre, Él selló y le dio legalidad a los estatutos, a estos mandatos que el Señor nos habla en su palabra, a que nosotros los vayamos y los ejerzamos, que a través de nuestro testimonio nosotros podamos dar fe de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Hace un momento estábamos alabando al Señor y decía que Él es santo, 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 y dice, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. ¿Dónde se puede manifestar esa majestad y ese resplandor? En nosotros, en nuestra actitud, en nuestro carácter. Nosotros somos ese testimonio vivo de los milagros que Él hace en cada uno de nosotros. Y que en esta porción de la semana, Jueces nos llama a que seamos, no de la forma que siempre hemos creído, ¿no? Que a veces creemos que soy buena, a veces creo que yo tengo la razón, a veces creo que lo que hago está bien hecho, pero sin embargo, cuando vamos a la palabra y la palabra nos confronta con lo que es real, me doy cuenta de que todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo, no es lo bueno para mí. Y no es lo que quiere mi Creador, no es lo que quiere mi Señor. En esta porción de Jueces ha hablado muy claro y ha dejado bien legal estos estatutos que Él pone aquí. Y nos enseña a través de ceder mi voluntad cómo nosotros debemos de ser reyes y sacerdotes, porque Él nos llama a gobernar. Él nos llama y nos da una responsabilidad muy fuerte. Pero a veces nosotros, por no ser diligentes o por no escudriñar la palabra, no conocemos realmente
qué es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Sí? Y me gustaría leer, Saudi, ya para darte la palabra. Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Nos llama a reinar y nos llama a gobernar, ¿sí? Y me quiero ir al 2:15, ahí mismo en Génesis dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. A eso nos llama el Señor, a que nosotros cuidemos esa heredad que Él nos ha dado y que la estemos custodiando, pero no a través de mis pensamientos, sino a través de lo que Él nos deja aquí para poder hacer su voluntad, no la mía, y que más adelante lo vamos a estar viendo, ¿sabes? Bien, como decía nuestra hermana Susana, el Señor nos llamó tal vez a juzgar, y veíamos el día de ayer que en muchas ocasiones estamos equivocados en la manera en que nosotros juzgamos, porque comenzamos con nuestro prójimo a decirle lo que tiene que hacer. Sin embargo, nuestro carácter no refleja el carácter de Cristo. Nuestras acciones no reflejan las acciones de Cristo. Nuestra prudencia, nuestra forma de hablar, nuestro dominio propio, aún ni siquiera podemos perdonar a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando día con día? Si no vivimos conforme a lo que Dios quiere, entonces ¿de qué sirve que yo me pueda aprender toda la Biblia? No sirve de nada si no tenemos y no vamos a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. En Deuteronomio me gustaría que me acompañaran, y es la cita que estábamos leyendo el día de ayer en la tarde. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 22. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y algo que marca la Escritura y dice: juzgarán al pueblo con justo juicio. Y para comenzar a juzgar, les decía, es necesario que nosotros comencemos a ver nuestros errores. Vemos la debilidad de los demás, vemos el pecado de los demás, exhortamos a los demás en justicia, pero nosotros no somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos. Veíamos el día de ayer en Primera de Corintios, y estoy haciendo un resumen de lo que veíamos en la tarde. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 5. Así pues dice: tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel delante de la presencia de Dios. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta cita bíblica no nos invita a que podamos soportar el pecado, pero sí que no nos apresuremos a juzgarnos los unos a los otros sin antes ver la basura que hay en nosotros, que debemos de cambiar nosotros. Es que el Señor nos dice allá en Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12: hermanos,
no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si te juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ciertamente en muchas ocasiones se nos ha enseñado mal. Nos hemos parado en este lugar para decirle a todo mundo lo que tenemos que hacer, el cómo se debe de comportar. Pero a la hora de ver el reflejo de mi carácter, no le llegamos ni siquiera a la punta del dedo del carácter de Cristo. No tenemos los frutos del Espíritu Santo. A la primera nos enojamos, no perdonamos. No tenemos dominio propio. Nos hacemos llamar ministros, pastores, diáconos, el nombramiento que tú le quieras poner. Pero el ministerio no se basa en etiquetas puestas por el hombre. Se basa en el carácter que Dios viene a reflejar en tu vida. Solamente así puedes cambiar al mundo, hablando con tu testimonio. Y lo dijimos ayer. Más vale un buen testimonio que 1000 sermones bien estructurados. El testimonio hablará de ti. Tu carácter hablará de ti. Siguiendo con la porción, dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Y esto nos lleva a algo, a Santiago capítulo 2, versículo 1 hasta el 7, donde nos dice el Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Y veíamos que en muchas ocasiones ahora las congregaciones se dividen así. Están las congregaciones para ricos, para pobres, para millennials, ¿verdad? Hay un segmento de mercado ahora para toda la congregación. ¿Por qué? Porque ahora el rico no se quiere juntar con el pobre, y el pobre se siente incómodo frente al rico. Y hacemos excepción de personas, y veámoslo con un claro ejemplo. Veíamos ayer, cuando llega una persona nueva a la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como congregación deberíamos de ser los primeros en levantarnos e ir a saludar, no importando el puesto por el hombre. No importa si eres el pastor, el diácono, el ministro, el músico. Tu deber es levantarte e ir a saludar a las nuevas almas. Eso es agradable ante Dios. Pero no en medio de nuestra soberbia nos quedamos sentados y decimos: bueno, ellos son los nuevos, que ellos vengan a integrarse, ¿verdad? Hicimos que ellos nos vengan a saludar a nosotros, porque nosotros ya tenemos, como dicen aquí en la tierra, ¿cómo dicen? Porque nosotros tenemos derecho de antigüedad, ¿verdad? No, la palabra no enseña eso. No hace acepción de personas. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Mira a tu hermano de al lado y dile: es palabra de Dios. Ve que no se duerma. Y si hay alguien nuevo, dile: bienvenido a la casa de Dios. Ese es el verdadero evangelio de Cristo, el que nos amemos los unos a los otros sin excepción alguna.
Veíamos también el día de ayer que la ley de Dios es el amor al prójimo. Así que aunque aprendamos toda la escritura, si no tenemos amor por el prójimo, hemos transgredido también todo. Seguimos leyendo en Santiago capítulo 2, ahora en el versículo 8 al 13. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo lo demás, dice la escritura. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia, dice la escritura, triunfa sobre el juicio. El problema de no tomar la palabra para nosotros es que creemos que el hermano está pasando tribulación porque tal vez está en pecado, porque tal vez se lo merece en muchas ocasiones, y ese es nuestro pensamiento como ser humano. Sin embargo, no vemos que es la oportunidad de poder apoyar a nuestro prójimo. Si se nos enseñara día con día que la escritura es para nosotros y que es aplicable primero para nosotros y después para mi prójimo, entonces en medio de la dificultad, cuando veamos un huérfano, un pobre, un mendigo, seríamos nosotros los primeros en poder ayudarle y poder extenderle la mano. Pero ¿qué decimos? Seguramente está en pecado. Qué bueno que está en su proceso. Y veíamos también ayer que nosotros cuando pasamos en el proceso decimos: el Señor está fortaleciendo nuestra fe. Pero cuando vemos a nuestro prójimo pasar por el mismo proceso, decimos: es que está en pecado, y los juzgamos y los metemos aún hasta en el infierno, y decimos: pues ya ni modo, ya se perdió, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Quién te dijo que ahí acababa tu lucha? ¿Quién te dijo que tenías la capacidad de poder poner y quitar a las personas en el lago de fuego? ¿Quién te lo dijo? La escritura no lo dice. La escritura dice que tenemos solamente un juez, y ese es Dios, nadie más. Siguiendo con el resumen de la palabra de ayer, veíamos que cuando alguien nuevo llega, ¿cómo actuamos? Los saludamos con un abrazo, les decimos bienvenidos, Dios te bendiga, le preguntamos en qué podemos ayudarle, y si viene llorando, le ofrecemos algo para motivarlo, palabra de Dios, palabra de aliento, o comenzamos a verlos de pies a cabeza. ¿Cómo actuamos? Comenzamos a investigar su vida pasada para poder sacar escrituras y juzgarlos también, en lugar de decirles que hay una oportunidad de arrepentimiento y que Dios, a diferencia del ser humano, sigue creyendo en ellos, que a pesar de que fallen, Dios los puede perdonar. En Jesús tenemos abogado, dice la escritura. A veces nos reímos de su forma de vestir, de hablar, de caminar, de sus defectos. Tal vez y decimos: él no puede porque no sabe leer, él no puede porque no tiene tantos títulos, él no puede pasar a predicar porque no tiene un seminario. ¿Y quién te dijo que el llamado lo das tú? Ninguno de nosotros damos llamado. El Señor es el que te llama a tener ministerio, y el Señor es quien te respalda a tener el ministerio. El hombre no puede no estar de acuerdo contigo, pero si el Señor te respalda, en donde quiera que tú vayas, dice la escritura, que tu pie pisará y será bendito. Y la promesa se cumple. Los hombres te pueden cerrar puertas, el hombre te puede decir que no, pero Dios es el que respalda, y Dios es el que te levanta, y Dios es el que da el fruto. Y es aquí donde nos quedamos el día de ayer. Al pensar o hablar mal de mi prójimo sin conocerlo, o sin conocer el proceso que Dios le está haciendo vivir,
Dice la Escritura que solamente con pensarlo lo hemos matado, lo cual nos hace transgresores también de la ley y no nos hace acreedores a esa salvación. Yo solo sé que el ministerio va más allá de un cargo. Es el privilegio de servir al prójimo y no de servirte del prójimo. Ese es el verdadero ministerio que nos habla el Señor. No puedes ofrecer algo que tú no tienes. Veíamos ayer que el problema también de nosotros, cuando creemos tener la Escritura, pero no la llevamos y nuestra vida es una fe muerta, que por ejemplo cuando llega alguien necesitado y dice: yo tengo hambre, no he comido, tengo necesidad, tengo enfermedad, tengo lo otro, ¿y qué hacemos? Levantamos nuestras manos, oramos por él y decimos: Señor, ayúdalo, Señor, pues suple sus necesidades. Y le decimos: bueno, que Dios te bendiga y Dios te va a ayudar. Pero si tú tienes el dinero y tú tienes la capacidad de poder ayudar a tu prójimo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué solamente simulas que vas a ayudar a alguien cuando no lo haces? Dios nos llamó a tener una fe con acciones, no solamente una fe en la que aprendemos muchas cosas y simplemente lo tenemos ahí. La luz, dice la Escritura, que se pone sobre la mesa, no se guarda. Nos ha llamado a ser sal de esta tierra, ¿verdad? No te dijo: sal y divide congregaciones, sal y haz muchos chismes. Sal, no. Dijo: tú eres la sal de la tierra, diferente a todos los demás. Y es tu testimonio el que hablará de ti, y es tu testimonio el que impactará. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 34, que es ahí donde nos quedamos el día de ayer. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice la Escritura, o juzgado. La congregación de Cristo, a diferencia de lo que muchos piensan, no es un club social en donde los grandes líderes se suben a decirte lo que tienes que hacer y ponen cargas pesadas sin que ellos primero puedan aplicarlo en su vida. En muchas ocasiones hay congregaciones muy grandes en donde buscan la cantidad de miembros y no la calidad de ellos. Se encargan de buscar y tergiversar la Escritura en grandes cantidades para que la gente los adule y digan: mira qué sabio es. Pero no son capaces de hablar de amor, de misericordia y perdón, porque no lo viven. Y eso es lo que debemos de tener nosotros cuidado en nuestra vida diaria. Que lo que vayamos aprendiendo como cristianos, lo vayamos aplicando. Eso es agradable delante de Dios. Una congregación donde el amor no está y no se manifiesta en sus acciones, hace mucho tiempo que Jesús dejó de habitar ahí. Porque la esencia de Dios es el amor. Y si no lo crees, ve a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice la Escritura que Dios no nos llamó a condenación, sino nos llamó a arrepentimiento. Nos trajo verdad, nos trajo misericordia y perdón. Y si ves el desarrollo del ministerio de Jesús, ciertamente se enojaba,
pero con aquellos que tenían la escritura y no la vivían. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones, que procuramos estar más limpios por fuera para que la gente vea, pero por dentro dice la escritura que somos sepulcros blanqueados, en donde por dentro solamente tenemos huesos secos. No hay nada. Dios nos llama a amor, nos llama a que nosotros comencemos a tener un evangelio en el cual le podamos hablar también de las buenas nuevas de salvación a las personas y decirles que tienen una oportunidad de arrepentimiento y que Dios los perdona y que Dios les habla día con día. Hay una ley de siembra y cosecha. No puedes sembrar maíz y cosechar uvas, ¿verdad que no? No se puede. Lo que siembras, eso cosecharás. En la forma y con la fuerza que hoy juzgues, también serás juzgado con el mismo furor. Mateo capítulo 7, versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. Es fuerte, pero es verdad. Veíamos que en ocasiones cuando nosotros tenemos una prueba, una lucha, o cuando nos enojamos, decimos, bueno, fue un error de nosotros y el Señor ya me perdonó. Pero ¿qué pasa cuando vemos en nuestro prójimo un error? Lo hacemos grande y queremos hacer justicia rápido y nos unimos ahí hasta, no sé, en la casa después del servicio para criticar a nuestro hermano. ¿Quién te mandó a hacer eso? ¿Quién te dijo que llegaras a la iglesia, verdad? Y vieras a tu hermano y después te vayas a tu casa a criticarlo? Eso no está en la palabra. La palabra dice que debemos de ser valientes y cuando algo no nos parece o cuando queremos confrontar a alguien, vamos de frente a hacerlo. No nos ocultamos detrás, y esto va también para los jóvenes. No nos ocultamos detrás de una red social. No nos ocultamos detrás de una indirecta. No nos ocultamos detrás de una prédica o de un sermón. No. Las cosas y los hijos de Dios hablan de frente y hablan con verdad. Si no, entonces no hemos conocido el carácter de Cristo. Porque cuando Dios tenía problemas con los fariseos, iba de frente. Se enojó en el templo y les tiró sus cosas, pero fue de frente. Nunca les mandó a decir, creo que ustedes están mal, o escuché por ahí que ustedes están mal. Los confrontó con la escritura y les dijo la verdad. Hermana Susana. No, sí. Estaba escuchando todo lo que estás diciendo y en Deuteronomio 16 el Señor hace un llamado para la administración de su justicia. Y la administración de su justicia dice que es una acción, o sea, es un hacer. Tenemos que movernos, tenemos que hacer. Y dice que es gobernar, organizar una economía. ¿Pero de qué economía me están hablando? De la economía de Cristo. ¿Bajo qué parámetro yo voy a poder? Porque decía Saudi que nosotros nos movemos por nuestro pensar, el yo creo, el yo pienso, el señalar. Entonces el Señor, a través de su justicia, a nosotros nos hace buscar la verdad, nos hace buscadores de la honestidad, del amor, de la fe, de la benignidad, del amor al prójimo. Y esa economía se basa en sus mandatos y estatutos. Y decíamos que un mandamiento que es de los principales
Y el primero es amar. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es lo que dice Saudi. ¿Realmente lo amamos al Señor? Porque cuando yo amo al Señor, yo administro su economía. Y entonces yo voy a ser hacedora de cumplir esos mandamientos a través de mi testimonio. Le voy a dar gloria a Él. Y no mostrándome a escondidas, como decía Saudi, que lo explicó muy bien, a espaldas. Conforme nosotros vamos buscando la justicia del Señor y nos basamos en lo que son sus estatutos, nuestra mente va siendo renovada. Y entonces ya no digo, es que yo creo, es que yo pienso. No, es que cuando ya tienes un deseo de juzgar a tu prójimo, haces un alto y te paras. ¿Por qué? Porque entonces yo me estoy basando en lo que el Señor me está dando aquí. Porque entonces yo quiero ser administradora de su economía. Porque dice que en un futuro nosotros seremos o estaremos juzgando con Él. Pero entonces, ¿cómo vamos a juzgar? ¿Cómo vamos a saber cómo debemos de juzgar? Y Él nos lo dice en Efesios 6, 10, 20. Él nos dice que tenemos que vestirnos de lino fino y ponernos la armadura de Dios. Pero ¿realmente hemos comprendido cuál es esa armadura de Dios? Porque la leemos y la citamos 1000 de veces. Y me gustaría leerla desde el verso 10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Hoy hablábamos de la seducción, de cómo caemos, de cómo somos presa fácil cuando no estamos firmes en la roca. Y de cómo con algo tan sencillo volteamos y juzgamos o señalamos al prójimo. A nuestro pastor, al que el Señor ha escogido como nuestro líder, también lo señalamos. Se nos hace tan fácil. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, y vuelve a mencionar la palabra gobernar. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades. Otra vez vuelve la autoridad. Autoridad del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nosotros creemos que la lucha es contra el vecino. Y no. Primero la lucha es conmigo mismo, con mi pensamiento, con mis concupiscencias, con mis deseos. Después la lucha es contra el mundo, con lo que Satanás me ha puesto como si fuera todo bueno, como si todo fuera perfecto. Nos ha hechizado, nos ha hecho parecer que el mundo no lo podemos comer. ¿No dicen los muchachos eso? Que se van a comer el mundo, que porque ellos son inteligentes y ellos conocen de todo, y resulta que no. Resulta que es al revés, que cuando tú escuchas eso, ya fuiste hechizado, ya fuiste, tu mente ya está, ¿cómo se dice? Con una venda, porque estás escuchando al que no debieras. Y entonces empiezas a ver que el mundo te ofrece muchas cosas padrísimas.
La droga, el alcohol, la diversión, el ser promiscuo, el ser irrespetuoso con tus padres, el ser desobediente. ¿Por qué? Porque lo hace el amigo. La amiga le falta el respeto a su mamá y no pasa nada. El amigo de enfrente toma alcohol y sus papás no le dicen nada. Fíjense hasta dónde ha caído el pueblo del Señor, hasta dónde ha caído la creación, porque hemos caído en la sarta de mentiras que Satanás pone en nuestra mente y que hace y disfraza todo de una manera tan hermosa. Cuando nosotros no llevamos esos estatutos, esos mandamientos, nosotros nos salimos del camino. Y es cuando Satanás se aprovecha. Por eso el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Cuando tú lo amas, obedeces todo. Todo lo obedeces. Y entonces el Señor nos lleva, Saudi, para ser justos, porque nos llama a ser justos. Pero para poder yo ser justa, tengo que vestirme con esa armadura. Esa armadura de la que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, estaba vestido todo el tiempo. Es esa vestidura de lino fino, esa vestidura blanca. Y es vestirte de justicia, de misericordia, de equidad, de integridad, de rectitud, de santidad, de santificación, de verdad y de sano juicio. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere sacar de Babilonia, de ese gobierno humano, de todo eso que ha sido adulterado, que ha sido torcido, que ha sido manejado como una estrategia para que nosotros nos desviemos de la palabra del Señor, para que nosotros nos salgamos del camino que Él tiene para nosotros y cumplamos ese propósito que hay en cada uno de nosotros. Pero tenemos que creerlo. Esa es la fe. Que por el amor que Él tuvo por nosotros, que tiene por nosotros, Él mandó a su Hijo a derramar su sangre por nosotros. Entonces, ¿tú te estás vistiendo de esa sangre? ¿Realmente conoces ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz? ¿Tú como padre serías capaz de mandar a tu hijo a que lo maten? ¿O a tu sobrino, los que no tenemos hijos? ¿O a mi papá o a mi mamá? ¿Eres capaz de eso? Entonces, ¿realmente estamos valorando? Entonces, ¿qué hace el Señor? Que cuando nosotros por fe vamos a sus pies y aceptamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, entonces mi mente empieza a ser renovada, empieza a ser cambiada, y entonces yo estoy saliendo de Babilonia. Y entonces el Señor ante sus ojos me empieza a limpiar para yo ser justo, pero ante los ojos de Él, no ante los ojos del hombre. Porque tu mente y la mía y la de todos ha sido pervertida, ha sido cambiada. Entonces, ¿bajo qué estatutos tú juzgas al de al lado? Esa es la pregunta. Y el Señor nos habla hoy fuerte, pero al mismo tiempo con amor, Saudi, porque no quiere que nadie se pierda. Él viene por todos, Él quiere a todos, pero Él es justo y es un juez. Y que ha hecho cosas que muchas personas todavía niegan, como destruir Sodoma y Gomorra, como el diluvio, porque ahí hizo el juicio, porque su pueblo se pervirtió, su pueblo dejó de obedecer las ordenanzas que Él había mandado. Pregunto, hoy, ¿siguen vigentes esos estatutos o ya no? ¿Los estamos siguiendo? ¿Esos mandamientos los estamos siguiendo? Es la pregunta del día de hoy. Porque dice que los que no son justos
no podrán estar al lado de Él, no podrán participar de esas bodas del Cordero. Gracias, hermana Susana. Perdón. Bueno, sí. Yo quisiera leer, haciendo referencia a lo de donde dice generación de víboras, dice, hay que tomar en cuenta que también Dios viene a exterminar desde la raíz los que no están caminando en el Señor. Y aquí lo dice en Mateo 3, del 7 hasta el 10. Y dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirar a bautizar, ¿qué venían a hacer? Venían a mirarlo nada más. No venían con un corazón sincero. Entonces, así estamos hoy en día. A veces venimos solo a tener como comezón de oídos y no queremos hacer lo que Dios nos está mandando. Dice, los enfrentó, dice. ¿Qué está diciendo? Los enfrentó. Y también como hijos verdaderos de Dios, no tenemos que apapachar el pecado, hermanos. Dice, ¿se tolera el pecado sin reprenderlo? ¿Tienes que tolerar el pecado y seguir apapachándolo o tienes que reprenderlo? Exterminarlo desde la raíz. Dice, venían a mirarlo para bautizarlo. Los enfrentó y dijo, camada de víboras, le dijo, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios, dice. No se digan simplemente el uno al otro, estamos salvos. No caigamos en esa mentira de decir, soy salvo y hasta ahí. Demuéstrenlo con su forma de vivir, porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, dice, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. El último versículo, cuando yo leí eso, dije, cuando Dios venga por nosotros, viene a exterminar desde la raíz para que no haya ningún pecado dentro de sus hijos. Entonces yo siempre decía, Dios es muy bueno, porque antes de todo esto nos está diciendo que te arrepientas. Es como decir, aquí dice que es que nosotros somos hijos de Abraham, somos descendiente de Abraham, pero no significa que estés salvo. Es lo mismo que estamos hoy en día. Yo digo ser hija de Dios, yo digo ser un siervo de Dios, un ministro de Dios, pero si no te arrepientes de tu pecado y no vives conforme las cosas que Dios te está dando, dice que viene a exterminar desde la raíz. Entonces, desde ahorita, tú mismo analiza cómo estás viviendo y extermina desde raíz el pecado desde ahorita. Porque cuando Dios venga a hacer juicio, allí ya no tienes oportunidad de decir de que, dame chance, Señor, voy a ir y cortar mi raíz del pecado. Cuando estés enfrente del Señor, ahí ya no hay vuelta de hoja, hermanos. Ahorita es el momento de decir, no apapaches el pecado, tienes que reprenderlo. Dice, si estuviera constantemente en reprender el pecado, creo que veríamos más la gloria de Dios todos los días. Pero mientras tanto, de que tú no extermines desde la raíz, por eso la gloria de Dios no baja en medio del pueblo. Y eso es triste, hermanos, que es lo que está pasando hoy en día dentro de la iglesia. No cortan desde la raíz el pecado, no lo cortan. Y están ahí todo el tiempo. En lugar de cortarlo, se están sembrando más en el pecado. Y están agarrando más raíz. Entonces le dice, ¿a quién padre estás adorando? Cuando no exterminas la raíz, eres hijo de Satanás simplemente. Y la palabra lo dice porque yo estuve escudriñando todo esto de generación de víboras. Le dice, ¿cómo me vienes a decir que eres hijo de Abraham si tus obras no me lo muestras? Y dice que lo enfrentó. No le dijo, apapacha el pecado, Juan, y no les digas nada y deja que sigan así. No, le dijo, extermina, hay que exterminar desde la raíz. Por lo tanto, hoy te digo, si tenemos algo en nosotros
Procura que el Señor, estés bien delante del Señor. Dice que a veces, y eso pasa mucho, de pensar de que cuando pasamos aquí enfrente en querer agradar al hombre, pero cuando tú vienes con esa intención, suprimes la verdad del Señor, pisas la verdad del Señor. ¿Qué te está pasando, hijo de Dios, ministro de Dios? En lugar de decir de que estás en pecado, y el Espíritu Santo también desciende encima de ti y es el que te ayuda a corregir a tu hermano. Pelea la buena batalla, no te detengas ahí. Sé un hijo de Dios. Corta desde la raíz el pecado, no permitas que siga más, vaya avanzando en ti. No agarres raíz con el diablo, agarres raíz con el Señor. Ahí te tienes que arraigar, decir de que esos son mis mandamientos. Esta es la verdadera palabra que tengo que seguir. Y no estar confundidos en decir, ¿será que sí? ¿Será que no? No pierdas el tiempo. Le escudriña la palabra y el Señor te habla. Hasta a mí me dio miedo. Digo, si tengo algún pecado ahí, digo, tengo que exterminar hasta la raíz. No me tiene que quedar nada, porque si te llega a quedar un poquito, empiezan otra vez el enemigo a tomar raíz. Dice que tienes que exterminarlo, y cuando Dios venga a hacer juicio con nosotros, va a exterminar hasta la raíz. ¿Y dónde vas a ser lanzado? No te está diciendo que te van a lanzar encima de una cama y ahí vas a estar brincando. No, te está diciendo, te va a llevar hasta en el fuego. Y solo cuando te quemas un pequeño de quemadura en tus manos y estás gritando y diciendo, me duele, me duele. ¿Qué tal el infierno, hermanos? Y ahí es para toda tu vida. Por eso Dios te está dando a decidir qué es lo que quieres hoy en día. Desde la semana pasada te está diciendo qué decisión quieres tomar. Analízalo. Eso no solo es un día ni una semana. Eso tenemos que analizarlo día a día, momento a momento, minuto a minuto. Porque el enemigo no duerme, tu adversario no duerme. Está esperando a qué momentos le vas a abrir alguna ventanita. Así como en la mañana escuchaba que Jezabel lo tiraron de la ventana. No permitas que el enemigo te aviente de la ventana para que vengan y coman de ti los lobos rapaces. Espera en el Señor. Abre la ventana, pero de los cielos, no del enemigo. Entonces hay muchas cosas que Dios nos está diciendo de que tenemos que hacerlo. ¿Cómo venimos a decir que somos hijos de Dios si todavía en realidad dentro de mi corazón Satanás viene siendo mi padre? Y qué triste, la verdad, que cuando Dios mira que no estás caminando bien, es lo que está viendo en ti, que eres hijo de Satanás. Pero cuando caminas en el Señor, su misericordia, su verdad está sobre ti. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él siempre va a estar contigo. Porque está viendo de que tienes esa intención de querer agradar a tu rey, a tu juez, a tu oficial. Así es. Nada más somos servidores de Él. Así es. Entonces yo digo, ni siquiera creo que merezco limpiar los pies del Señor. Porque la verdad, los que van a entrar delante del Señor tienen que ser limpios. Dice en Apocalipsis 3, en Apocalipsis 3, 22, 11 dice, el que es justo sea injusto todavía. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. Entonces hay que pelear la buena batalla, hermanos, no hay que quedarnos ahí. En Apocalipsis 3, 18 también dice que dice en Apocalipsis 3, 18. Lo leo. Amén. Dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificador por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Aquí lo está diciendo todo el Señor. Te estoy diciendo, únete a mí. Pásate en mi cuerpo. Cuando tú aceptas al Señor, vas a ser un solo cuerpo con el Señor. Amén.
Y cuando amas al Señor, mira, ni siquiera tiempo tienes para pensar en querer destruir a tu amigo, a tu enemigo. Ni siquiera tiempo tienes, porque lo que quieres es agradar al Señor. Lo que quieres es rendirle honra a tu Dios. Entonces, cuando tú buscas verdaderamente a Dios, ni siquiera tiempo tienes para estar criticando, para estar pisando a tu hermano. Por eso Dios dice: acércate conmigo. Ven y compra cosas dentro de mí. No compres cosas del mundo, porque eso te va a acarrear el fuego, va a ir contra ti el fuego. Entonces tenemos que analizar todas esas cosas, hermanos. Vivamos en santidad como verdaderos hijos de Dios, y no como los fariseos que venían diciendo ser hijos de Dios. Arrastraban costumbres, arrastraban todo eso, y ellos pensaban de que con tan solo decir que soy hijo de Abraham ya soy salvo. Y hoy en día lo mismo Dios te está diciendo: no tan solo estoy diciendo soy hija de Dios, soy un líder de Dios, soy la que predica y por lo tanto ya soy salvo. Eso no viene así, hermanos. Tú tienes que analizar tu vida personal con el Señor. Tú tienes que estar viendo en dónde estás parado. Entonces todas esas cosas son una exhortación que nos hace el Señor. Y créeme que a mí me hace difícil decir todo esto, pero Dios sabe el por qué. Hasta a mí me está hablando para mirar en dónde estoy tomando raíz, si con el enemigo o con Dios. ¿En dónde estás poniendo tu bendición? No te quedes ahí con tu conforme con lo que tú piensas. No, acércate en el Señor, conoce tu Creador, conócelo, porque si tú no lo conoces no vas a poder saber qué es amar a tu prójimo. No lo vas a poder saber. Pero cuando empieces a conocer a Dios, vas a hacer, hasta quieres día a día saber qué es lo que te quiere decir en la palabra. No sé, pero a mí me nace eso dentro de mí. La otra vez les decía que no seamos pozos secos, seamos pozos donde fluya agua viva dentro de nosotros. Porque cuando fluye agua viva en ti, quieres conocer más, y quieres que tu pozo se llene más día a día dentro de ti, y no solo estar secos o estancados, porque el agua estancada también. Y hay muchos cristianos así que solo tenemos la palabra y lo estancamos dentro de nosotros y no avanzamos día a día. Tenemos que ser un río de agua viva que dé vida al otro. Y es lo que nos manda Dios, a estar con Él con un corazón sincero. Y entonces cuando tú sabes de que estás bien con el Señor, ni te va a preocupar la venida del Señor. Yo les comentaba la otra vez de que antes a mí cuando me decían la venida del Señor puede venir mañana o hoy, y digo, ¿qué va a hacer de mí? Me entra el temor, quiere decir que no estoy segura. Quiere decir que no estoy firme en qué es lo que quiero. Entonces me hizo pensar tanto y dije, sí, es cierto, porque cuando dice venir la venida del Señor, tengo que estar seguro y decir, gracias Dios mío, me vas a librar de Egipto. Me vas a liberar de ahí, me vas a sacar de Babilonia. Me vas a sacar de ahí. Es un gozo que tienes dentro de ti para sacarte y fluir aguas de vida en ti. Por eso tenemos que percibir lo que estamos haciendo. No seamos necios, seamos personas sabias delante de la presencia del Señor. Amén. A mí es lo que me dice el Señor, más cosas que decir, pero el Señor le permite a Saudi estar en Él. No quiero repetir la palabra, y sabemos de que pues Dios guía a cada uno de los que nos pone aquí. Bien, decía nuestra hermana Cintia que es verdad que debemos de trabajar en nosotros y ver nuestro pecado, arrepentirnos pues de ello y comenzar a andar conforme a su palabra. Nuestra iglesia hoy en día debería de ser un remanso donde las nuevas almas se sientan amadas, confrontadas sí por la palabra en su pecado, pero amadas por el amor de Cristo y por los que dicen ser administradores de justicia. Nosotros deberíamos de ser los primeros en andar en misericordia y en amor, porque el Señor eso manifestó en nosotros en su palabra, para que nosotros hoy estuviéramos aquí. A veces
Las personas solamente son el reflejo de lo que Dios quiere cambiar primeramente en nosotros. Pero a veces nosotros como cristianos también tenemos una frase muy pegada a nosotros, y es que pensamos que el inconverso siempre funciona como nuestra piedra de tropiezo. Eso no es cierto. En muchas ocasiones, para quienes van iniciando en el evangelio, nosotros somos los que servimos de piedra de tropiezo, porque nuestra vida, nuestro testimonio no es congruente con aquello que estudiamos y decimos todos los días. En Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tu testimonio corrige ciertamente, como decía nuestra hermana Cintia. Vemos nuestro pecado, comenzamos a andar conforme a lo que Dios quiere, y entonces Dios nos comienza a dar frutos agradables delante de su presencia. Las nuevas almas, la palabra los compara como niños espirituales. ¿Cómo son los niños? Quienes han trabajado con niños saben que van creciendo y van desarrollando. Al principio le puedes decir lo que está bien y lo que está mal, pero en algún momento se tendrá que guiar de otra manera, y esto es con tu ejemplo. No le puedes decir a un niño no mientas y tú mientes, ¿verdad que no? No le puedes decir a un niño lee todo el día la palabra y tú ni siquiera la tomas en algún momento. O le dices hay que orar, pero si tú no oras. Hay que ser disciplinados, pero si tú no eres disciplinado. Dios nos está hablando a todos en esta mañana y nos está diciendo: primero trabaja en tu carácter, trabaja en ti, y con tu ejemplo comenzarás a evangelizar a más personas. Hoy en día han aumentado los cristianos que se dejan guiar por nuevas doctrinas, aquellos que a todo lo resuelven con un sí sin consultar la palabra de Dios, y cambian de doctrina sin doblar rodillas y decirle: Señor, esto es correcto delante de tus ojos. Judas capítulo 1 versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hoy en día hay muchas iglesias en las que te dicen que la voluntad perfecta de Dios antes que tu salvación y tu arrepentimiento es que tengas grandes cosas, que seas rico, que hay promesas, pero no te hablan del arrepentimiento, no te hablan de la palabra, no te hablan de los mandamientos, no te hablan de regresar a Dios, a su voluntad perfecta. Hay algo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, y es también la misericordia. En Santiago capítulo 1 versículo 27 dice, y esto se los digo porque muchos dicen: ¿y entonces cuál es la religión o qué es lo que yo debo de seguir? Dice en Santiago capítulo 1 versículo 27: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Y no dejar que el mundo te corrompa. Tienen que ir juntos tu fe y tu obra. Si no, no funcionan. Son dos juntos. Así como Dios actúa junto con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tú también tienes que actuar conforme a lo que vas aprendiendo. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que dar frutos. Ahora el Señor seguramente hablará a más de uno aquí.
Seguramente te alejaste de la palabra, te alejaste de la iglesia, te alejaste de tu congregación por la decepción que llevaste de aquellos que alguna vez te dijeron que amaban a Dios y que te hicieron daño, y que esperabas en el momento de aflicción que ellos llegaran porque se hacían llamar hombres de Dios, mujeres de Dios, a darte una mano y extenderte la palabra y decirte: tienes una nueva oportunidad, pero nunca llegaron. Y entonces te alejaste de Dios, pero Dios nunca tuvo la culpa de eso. Dios siempre te amó con amor eterno. En Mateo capítulo 7, para terminar, dice, del 15 al 20, porque estamos en los últimos tiempos y es necesario que nos hable. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Hasta cuándo tu vida va a dar frutos? ¿Cuándo? Y nos vuelve a recalcar: así que por sus frutos los conoceréis. Y les decía hace unos instantes, tal vez te han lastimado y te han decepcionado los que al frente hablaban de la palabra de Dios y que confiabas en ellos y que diste todo por el ministerio y que diste todo, pero en el momento de tu angustia nunca estuvieron y te decepcionaste y te fuiste de la congregación. Y pensaste que Dios te había abandonado. Pero Dios es perfecto, Dios es bueno y Dios es amoroso. Y te vuelve a decir que hay una nueva oportunidad para ti. Te vuelve a hablar a arrepentimiento y te vuelve a traer a su presencia con hilos de amor. Dios nunca tuvo la culpa de lo que el hombre te hizo y que te hizo alejarte de la voluntad perfecta de Dios. Tal vez conociste su presencia, la paz y el amor de Dios, pero te decepcionaron una y otra y otra y otra vez. Debemos de moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. Jesús comió con Pedro y Pedro lo negó 3 veces. Abrazó a Judas y lo traicionó. Hoy, nosotros como ministros y predicadores de su palabra deberíamos de ser los primeros en pedir disculpas a aquellos que se alejaron por nuestro testimonio. Reconocer nuestros errores e ir por las almas que también por nuestra culpa se han ido. Ellas no tienen la culpa de tu falta de madurez en el ministerio. No tienen la culpa de que tú no seas diligente a la hora de expresarte para instruirlos en justicia y en amor. Ellos esperaban una palabra de aliento y esperaban que estuvieses ahí y esperaban que reflejaras el amor de Cristo todos los días y que en medio de esa circunstancia y de este dolor
le dijeras: el Señor está contigo, pero yo también, porque reflejo el amor de Dios en mi vida. Amén. Pero ¿qué hiciste? Te diste la media vuelta, te apartaste. Pero nunca es tarde para reconocer tus errores, saber que fallaste, pedir perdón, reconciliarte con Dios. Y para mis hermanos que están en este lugar, porque ya hablamos de los ministros, para nuestros hermanos Dios nunca tuvo la culpa por las acciones de aquellos hombres por los que pusiste tu confianza. Dios nunca te dejó. Dios siempre estuvo ahí fiel. Y hoy sigue manifestando su obra en tu vida, en tu familia. Y ese vacío que tienes, solamente Dios lo puede llenar. Amén. Dios te vuelve a hablar y te dice: ven, mis brazos siempre estuvieron abiertos para ti. ¿Por qué te fuiste? Dios nos extraña todos los días cuando nos apartamos y le damos la espalda y decimos: Señor, yo voy a hacer conforme lo que yo quiera. Mis proyectos, Señor, serán primero. Tú dame un minuto. Pero al pasar del tiempo te das cuenta que sin Dios no somos nada, y que el vacío que vas sintiendo se va haciendo cada día más grande. No es casualidad que estés en este lugar. Dios quiere reconciliarse. Quiere que tú te reconcilies con Él y que regreses a sus pies y que regreses a tu Creador. El hombre te puede fallar, Dios nunca lo hará. A pesar de que te quieras soltar de sus brazos y hagas escándalo y brinques y forces, Dios siempre tendrá tu mano bien agarrada. Porque sabrá que en el momento de angustia lo primero que vas a hacer es desvanecerte y decir: Señor. Y ahí estará Dios una vez más para ti. Dios no es un monstruo grande que te castiga y que no tiene misericordia de ti. No. Dios te amó con amor eterno. Te amó desde el vientre de tu madre, dice la Escritura. Y no solamente eso, te hizo llamar hijo de Dios. Te dio un valor incalculable para las personas. Las personas pueden decir que tú no vales nada, que no tienes una preparación para enfrentar la vida, para pararte en este lugar y poder hablar de las Escrituras. Pero Dios es el que te mantendrá de pie a donde quiera que vayas. Amén. Hermana Susana. Yo quiero leer de lo que estás explicando ahorita, Saudi, de cómo te está moviendo el Señor. En Isaías 51 nos hace un llamado a confiar en el Señor. Y me voy a ir al verso 7 y dice: escúchenme, ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley en el corazón. No teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos, pues la polilla los devorará a ellos como devora la ropa, y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación continuará de generación en generación. Es lo que está diciendo Saudi. El Señor es el único que nos salva. El Señor es el único que te vuelve al camino. Él es el pastor donde vuelve a juntar a sus ovejas y las mete en el redil. Él es con el que, con su amor, Él nos llama una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Porque Él es así. Él ama a su creación. Él ama a todos los que estamos en la tierra. Pero así como en el rebaño del pastor hay cabritos, pero ahí va el pastor y va detrás de ellos. Y así es el Señor. El Señor va y nos habla una vez. No quieres escuchar y te rompe la pata. Y ahí vas y te quieres y te sales, ahí vas con tu patita.
y sigues de rebelde, no quieres escuchar y va y te vuelve a probar. Porque Él no tienta, no nos equivoquemos. El que tienta es Satanás. Y entonces Dios busca y busca a sus hijos. Busca a su pueblo para traerlo consigo. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros nos refugiemos en Él. En esa águila. Cuando Él acerca sus polluelos, en la gallina, cuando acerca sus polluelos, cómo baja esas alas. Y cómo los protege y cómo los cubre. Así el Señor quiere hacer con nosotros. Así el Señor está manifestando su amor. Pero no queremos ver. No queremos escuchar. Porque los placeres del mundo están más apetitosos. ¿Cómo yo me voy a sacrificar? ¿Cómo yo voy a dejar de hacer? Y déjenme decirles que así como nos lo dicen las Escrituras, el caminar de los apóstoles no fue fácil. Pero con Él todo se puede. Con Él todo es posible. Y Él es el único que hace ese milagro de cambiar tu vida, de cambiar tu carácter, de cambiar tu pensamiento. Es el único. Dejémonos moldear. Dejemos que desbarate este barro y que lo vuelva a hacer. Dejemos que este vaso sea limpiado con su agua para que Él pueda vertir toda esta sabiduría, toda esta agua limpia en nuestra vida y demos a través de nuestro testimonio ese ejemplo que Él vino a darnos. Solamente así el Señor quiere que seamos obedientes, que sigamos sus enseñanzas, que lo plasmemos a través de nuestra vida diaria con nuestro prójimo más inmediato, el que tienes a un lado, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Pero hay que empezar por uno. Ese amor que el Señor te está dando, ¿cómo lo quieres recibir? ¿Cómo? ¿En pausas? ¿O lo quieres recibir como una cascada? ¿Cómo lo quieres recibir? El Señor es vasto. El Señor te da manos llenas. El Señor no te da por pedacitos y nosotros sí. Nosotros a veces queremos probarlo y lo usamos como llavero porque tengo una necesidad. Ahí voy y me postro a sus pies. Y cuando no tengo necesidad porque Él me está bendiciendo, ni me acuerdo. ¿Y quién es? ¿Quién es Él? Se nos olvida. El Señor nos está hablando muy fuerte, de verdad, en esta semana fue un llamado muy fuerte, que quiere que tu mente sea renovada, pero solamente a través del amor y de su justicia, solamente, no de la de nosotros. Y Dios nos invita a regresar nuevamente a su presencia. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 18. Si obedecemos, si regresamos a Dios, si comenzamos a verlo a Él como nuestro amigo fiel, verdadero y justo, en algún momento Él también te dirá esto. Y me gustaría que lo podamos leer entre todos al mismo tiempo. ¿Cuál es? Mateo capítulo 12, versículo 18. 12, 18. Y les decía, en algún momento si nosotros decidimos regresar a Dios, cuando estemos delante de su presencia, seguramente el Señor nos podrá decir esto. Leemos todos juntos. Y dice:
Mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. ¿Cuántos quieren que Dios les diga esto? Que Dios se agrade de ti delante de Él. Dios es bueno y justo, perdonador, misericordioso. No te alejes por lo que los hombres te han hecho, por lo que tu familia te ha hecho. No te alejes por lo que los ministros te han hecho. No te alejes. Dios sigue siendo fiel contigo todo el tiempo. Dios te sigue hablando, Dios te sigue exhortando y sigue teniendo sus brazos abiertos para ti. Y sigue insistiendo en que es necesario que regreses a su presencia. Y nuevamente Él renovará en ti el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, dominio propio. el dominio propio.